Hoy vamos a hablar de este anime que en lo personal me encantó muchísimo y sé que a muchos de ustedes le va a encantar, y hablamos de Castlevania. Un mundo donde Drácula quiere acabar con la raza humana por el asesinato de su mujer, a lo que 3 personas le harán frente para salvar la humanidad. Si te gusta este contenido puedes darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Ella es Lisa, una aprendiz de médico con una enorme determinación por hacer un mundo mejor y una todavía mayor sed de conocimientos. Es necesario como para no temer asomarse al infierno si consigue salvar vidas. Quien la recibe es nada menos que el señor del castillo, el mismísimo Vlad Drácula Tepes, un ser inmortal, una inagotable fuente de conocimiento científico y el mayor enemigo de la propia humanidad. Esto último, al menos, hasta el día que conoció a Lisa. Nos vamos a 1475. Han pasado 20 años desde que aquella joven se atrevió a adentrarse en el castillo de Drácula. Lisa se ha ganado una merecida reputación y prestigio ayudando a los demás con medicina y ciencia. Paradójicamente, sería esto último lo que la retiene atada ante una muchedumbre, a punto de ser quemada en vida ante un tribunal eclesiástico. La acusación: brujería. Lisa pide clemencia con sus últimas palabras de antes de iniciarse la ejecución. No para ella, sino para sus verdugos, encomendándose a la humanidad que había logrado insuflar a su marido, su leal compañero durante estos años y el padre de su hijo, porque Lisa sabe que el vampiro cuyo corazón tardó años en humanizarse cobrará venganza por lo que le están haciendo. Lo que Lisa Tepes nunca llegó a saber es la mesura que alcanzaría esta venganza. El clan Belmont tampoco se lleva demasiado bien con la iglesia. El linaje de cazadores de monstruos fue excomulgado y desterrado en el pasado. El destino y una acalorada discusión en una taberna quiso que Trevor Belmont, el último de su familia, acabase a las puertas de la ciudad derruida de Gresit, la cual está sometida por una suerte de férreo gobierno clerical de día y los sanguinarios lacayos de Drácula de noche. Por suerte para todos, la llegada de Trevor mantendrá a unos y otros a raya a golpe de látigo. El porte de Trevor y su actitud lo presentan como alguien excesivamente descuidado, aunque la generosa cicatriz que atraviesa su rostro en vertical delata que no ha llevado una vida relajada. Sin embargo, su abrigo y su ropa delatan más que sus nobles orígenes. Como buen Belmont posee una destreza natural para enfrentarse con los males arcanos y un corazón noble, lo suficiente como para ayudar a un grupo de oradores sitiados en la ciudad de Gresit en un momento desesperado. Así, el último Belmont se ofrece a partir en rescate de Sifa Belnades, una joven erudita a la vez que una poderosa hechicera capaz de dominar la magia elemental, y, sobre todo, una aliada decisiva de cara al asalto de demonios al que se enfrentarían ambos esa misma noche en Gresit. Las feroces huestes demoníacas iniciaron el asalto definitivo a la ciudad sitiada de Gresit y sus habitantes, encontrando resistencia en el cazador, la erudita y un grupo de valientes habitantes de la ciudad en un momento desesperado. Es entonces cuando las habilidades conjuntas de Trevor y Sifa obran el milagro y se imponen a las fuerzas invasoras. Una alianza casi fortuita, ya que, según el legado de los oradores, formaba parte de una antigua profecía. Al concluir la batalla, Trevor y Sifa encontrarán de manera casual en los cimientos subterráneos de Gresit aquello que la erudita partió a buscar: los aposentos del soldado durmiente, un ser capaz de medirse con el mismísimo Drácula, a la vez que la única oportunidad de la humanidad para derrotarlo. Lo que Trevor no sospechaba es que esa última carta contra los vampiros fuese, además, uno de ellos, el soldado durmiente, es en realidad Alucard, el hijo de Drácula y Lisa. Por suerte, para los 3, el joven medio humano de rostro sereno también tiene cuentas pendientes con su padre. Si te gustó este video, dejen un buen like para subir la segunda temporada.